canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, enséñame a entender, papá, pero llévame a practicar tu palabra, especialmente en este día, en esta mañana, en esta semana. Enséñame a practicar lo que tú tienes para mí. Habla a mi corazón, usa la voz de mi pastor, pero habla tú, Señor. Calla su boca y abre la tuya, y que tu Santo Espíritu traiga hoy, Dios de los cielos, entendimiento a nuestro corazón para la buena batalla, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para los que les gusta desatrasarse y no han podido estar algunos domingos, estamos en una serie nueva que se llama, ¿cómo se llama? ¿Para quién? Para tu vida. Orden y propósito para tu vida, ¿sí? Así se llama esta temporada, esta serie. Y veníamos en 2 capítulos. Uno, arrancamos encontrando el origen de esto, que decía que había un Dios en el principio, que hablaba de un orden natural de las cosas, de los milagros y de la providencia de Dios en nuestras vidas. Seguimos ahí y ahí vimos la vida de Esther, una mujer con orden y propósito para todo lo que Dios la iba a usar. Después vimos en el segundo capítulo, un capítulo que se llamaba Orden y propósito para tu vida, metanoia, ¿sí? Que era el giro, el cambio de nuestras vidas, ¿sí? Este giro de 180 grados que Dios nos está invitando a hacer, y que a través de la vida de Nehemías, a través de la historia de Nehemías, empezábamos a profundizar. Y hoy volvemos allí a Nehemías, donde terminamos hace 8 días, para hablar de este nuevo capítulo. Nehemías 2, versículo 20 dice: yo les contesté. ¿Quién? Nehemías. Nehemías contestó: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Yo creo que alguien puede necesitar eso, así que voy a leérselo con los ojos cerrados y usted dígale: el Dios del cielo me concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Diga ahí, reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Voy a explicarle un poco aquí el contexto bíblico. Nehemías, ustedes vieron hace 8 días que oró por la reconstrucción de su pueblo, y oró en arrepentimiento, en convicción y en conversión, ¿sí? Y entonces Nehemías en este momento ya va al siguiente paso. Producto de esto, anteriormente se iba a encontrar con el rey, ¿sí? Y le iba a decir al rey todo lo que Dios le había revelado necesitaba a su pueblo para reconstruir la muralla, ¿ya? Y le iba a decir todo lo que necesitaba. Y aquí entonces se iba a encontrar con algo que una persona, una familia, todo ser humano que quiera orden y propósito en su vida se va a encontrar, ¿sí? Y es un enemigo. En este caso, 3. ¿Alguien aquí está trabajando para tener orden y propósito en su vida? Amén. Bueno, yo quisiera decirle más cosas positivas y que lo mejor está por venir. Y es cierto. Pero mientras lo mejor está por venir, hay un enemigo que tenemos que derribar y que tenemos que aprender a identificar. Y antes de entrar en el cuerpo de este sermón, yo quiero mostrarle a usted unas imágenes de algo que el Señor me ilustró para hacer esta prédica. Estábamos con mi esposa en uno de estos matrimonios que hubo en el mes de agosto. Recuerden, si se quiere casar, solo costa, pacífica, colombiana, lo que sea, pero no hago matrimonio local. Mentira, no. Y estábamos en Santa Marta en el matrimonio, ya el último día, cuando ya nos dejaron descansar. Íbamos en ese camino y de pronto nos fuimos adentrando ya a donde íbamos a llegar, ahí al final, a ese puerto. Y empezamos a ver esta imagen, ¿sí? Fuimos llegando y empezamos a ver esta imagen. Y de pronto vimos esta casa, ¿sí? Y mi esposa y yo dijimos: wow. Es imposible ver esta casa y no hacerse preguntas. Es imposible a veces caminar por la vida, ver situaciones, ¿sí? De hecho, dicen los estudiosos que una de las maneras en las que el ser humano aprende es viendo cómo a otros les pasa, ¿sí? Es imposible ver esta casa, ver todos los detalles de esta destrucción y no hacerse preguntas. Es imposible.
Y con mi esposa nos surgieron muchas preguntas. ¿Qué pasó allí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Y empezaba a llevarme a cómo muchas veces nosotros estamos parados, ¿sí?, en el lugar equivocado. Y el orden natural de las cosas pasa por encima de ello. ¿Sí? Y yo les he hablado de un orden natural. Esta casa está ubicada en donde no debía estar. ¿Sí? Pero además de que está ubicada donde no debía estar, tenía algo que la palabra retrata y refleja muy bien en Mateo 7:24. Un versículo muy conocido, pero que a veces es poco practicado, poco entendido. Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre ¿qué? Prudente, que construyó su casa sobre la roca. Y me encantó esto porque cuando vi el título agregado al texto en la Nueva Versión Internacional, muchos pensarían que esta parábola se llama la parábola de casa sobre la... No, la parábola no se llama la parábola de casa sobre la roca, se llama la parábola del prudente y el insensato. ¿Sí? El orden y propósito de nuestras vidas muchas veces tiene que ver más con la prudencia o la insensatez con la que estemos construyendo o reconstruyendo eso que en nuestra vida Dios está tratando. Amén. Y dice acá algo bien especial: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, como en este caso de esta casa, ¿sí? Soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba ¿qué? Cimentada sobre la roca. Cuando usted toma esta foto de esta casa que yo les estoy compartiendo, usted dice: eso no puede estar cimentado sobre la roca. Es claro que no tenía un cimiento sólido. ¿Por qué? Porque vino el primer viento, el primer río, la primer creciente. ¿Y qué pasó? Se la llevó. ¿Sí? Y muchas de nuestras vidas, muchas de nuestras etapas, de nuestras áreas personales están así. ¿Sí? Están derruidas, destruidas y necesitan ser reconstruidas. Pero para ser reconstruidas necesitan de la sensatez que la palabra declara en este pasaje bíblico. Sigue diciendo allí el versículo 26: pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, hay algo que siempre declaramos aquí: es: Señor, enséñanos a practicar. Porque si hay algo que limita, por ejemplo, que los jóvenes se acerquen a Dios, es ver la falta de práctica que los viejos tenemos para con la palabra. Pero ¿saben cuál es el reto para los jóvenes? Que en vez de criticar, practiquen y nos enseñen. Que ustedes que tienen la nueva oportunidad se pueda hacer de una manera diferente. Porque muchos de nosotros no lo entendimos. Y aún seguimos intentando reconstruir sobre un cimiento insensato como el de la palabra de Dios. Hay jóvenes aquí, ¿sí? Menores de 99, ¿sí? Sí, aquí es considerado joven todo el menor de 99, ¿sí? Porque seguimos reconstruyendo. Y dice la palabra entonces: pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Esta casa era una casa construida sobre la arena. Pero en esa foto, como en todas las fotos, como en todas las imágenes, hay más información. Y la sorpresa era que nosotros íbamos viendo una casa que se había caído ya. Tenía muy buenos materiales arriba. Tenía muy buen hierro, cemento, todo. Pero abajo, nada. Y el agua pasó y la derrumbó. Pero lo más fuerte ahí seguido, que me daba un símil con muchas veces en nuestra vida, era que al lado de eso habían dos casas más, que no habían sido destruidas aún, pero que tenían gente adentro. Y mi esposa y yo decíamos: ¿pero cómo? Seguramente hay muchas razones que solo esas personas conocen para estar allí. Pero lo que la sensatez me dice es que si eso se va a caer, yo debo salir, ¿sí? Pero hay muchas veces nuestra vida camina sin sensatez, sin entender los tiempos, sin entender que hay cosas por las cuales yo no tengo que pasar. Porque Dios me da a elegir construir sobre una simiente sólida,
sobre una roca que es Jesucristo o sobre la arena, ¿sí? Que se va a destruir. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Alguien ha sido azotado en este año y medio último? Bueno, vas por el camino correcto, ¿sí? Porque mientras haya azote, mientras haya golpes, mientras haya pruebas, es porque Dios está colocando orden y propósito a tu vida. Y Él va a seguir haciéndolo. Va a seguir haciendo algo nuevo. Y va a permitir muchas veces, ¿para qué? Para probar tu cimiento. Todo lo que hemos hecho en esta serie de orden y propósito para nuestra vida es colocar un cimiento que pareciera conocido, pareciera claro, pero que a la luz de nuestro caminar día a día no se ve tan claro, porque seguimos enfrentando tormentas, enfrentando situaciones sin entender que tienen y van a ser usadas para el orden y propósito de nuestra vida. Dice, y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Wow. Sí. Aquí coloca un adjetivo adicional, grande. Cuando tú construyes sobre la arena, la pérdida va a ser grande y evidentemente el dolor va a ser grande. Bueno, a la luz de la palabra de Dios, en el libro de Nehemías, podemos encontrar una reconstrucción hecha sobre la roca, que es Cristo. Y en este símil de todo lo que significa, evidentemente Nehemías iba a tener que usar muchas piedras y muchas rocas para reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero en medio de esa reconstrucción, retomando el texto que estábamos hablando, ¿sí? Había unos principios bien importantes que Dios estaba colocando y quiero colocar en el que terminamos hace 8 días. Nehemías 2, 18, 19. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. El pueblo se estaba levantando a practicar, ¿sí? A practicar lo que iba a reconstruir. Porque todos, absolutamente todos, tenemos áreas de nuestra vida en reconstrucción, ¿sí? Y lo que Dios nos está diciendo hoy es que si tú quieres una vida de orden y propósito, tienes que reconstruir sobre la roca, que es Cristo, ¿sí? Porque si esa reconstrucción no está sobre la roca, tal vez lo que vas a ver es lo que viste en esa foto. Y creo que ninguno quiere en su vida ver esa foto, ¿sí? O alguien quiere decir, ay, pues yo quiero que me tomen una foto cuando yo esté así. No, ¿sí o no? Bueno, hay algunos que les dejaron la cara de testimonio, pero no importa. Nadie quiere estar así. Yo quiero una reconstrucción que me permita verme diferente. O por lo menos que la gracia de Dios me haga ver diferente. Porque su mano está sobre mí. Dice ahí entonces el versículo 19, ahí mismo en Nehemías 2. Cuando lo supieron, ¿sí? Cuando lo supieron, ¿quién? Diga el que tiene al lado, el enemigo. Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe hicieron algo. Cuando vieron que el pueblo se puso a practicar la palabra de Dios, ¿sabe qué hizo el diablo? Estos que van a hacer eso. Porque el diablo es burlón. El enemigo es burlón. El enemigo dice, ¿qué te vas a levantar a hacer eso? ¿Usted cambiar? Usted ya no cambia. Ya está muy viejo para cambiar. ¿Para qué insiste en eso? Otra vez la iglesia, ¿para qué va? Porque el enemigo se quiere burlar. Dice aquí que lo primero que hicieron estos 3 enemigos, dice, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, pero ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? El enemigo siempre va a venir a decirte cuando tú te estás reconstruyendo, ¿sí? Que no vale la pena lo que estás haciendo. Cuando tú te diste cuenta que habías sembrado sobre la arena, que habías construido sobre la arena, y de pronto te estás dando cuenta que ese no era el cimiento y lo vas a cambiar y lo vas a poner sobre la roca. Otra vez usted va a intentar eso. El diablo dice, ¿usted qué va a ser capaz? Si usted siempre deja todo tirado, ¿para qué sigue luchando? Otra vez. El diablo va a hacer eso. El enemigo va a hacer eso. Y nosotros tenemos, así como Sanbalat, Tobías y Gesén, 3 enemigos. Satanás, el mundo y la carne. 3 enemigos diarios con los que vamos a batallar y vamos a luchar. Y que son los que normalmente nos retrasan. Pero para usted poder tener una reconstrucción de su vida, del área de su vida que necesite ser reconstruida, no sé cuál sea, si es el área sentimental, si es el área emocional, profesional, ¿sí?
si es ministerial, para que usted pueda tener una reconstrucción con orden y propósito, usted tiene que entender que hay un enemigo que a veces se quiere burlar de usted. Toda reconstrucción de una vida que quiere orden y propósito tiene enemigos. Y estos enemigos quieren sembrar tres cosas vitales para destruir tu reconstrucción. Uno, intimidación. El enemigo va a querer intimidarte cuando te ve a ti esforzándote por hacerlo diferente. Por eso dice la palabra, vence el mal con el bien. Y cuando tú estás empezando a hacer el bien, tú sientes que el bien no es suficiente. Y tú empiezas a decir, pero yo vengo haciéndolo todo bien, todo bien, todo bien. Esto no rinde. Y el enemigo va a venir a burlarse de ti, va a intimidarte. ¿Sabes también qué va a hacer el enemigo? Va a meterte miedo. ¿Sí? Y esto me encantaba, ¿saben por qué? Porque todos aquí, ¿alguno de aquí pasó la pandemia o alguno se fue del universo, del planeta Tierra, no? Todos, ¿cierto? Si ninguno salió del planeta Tierra en este año y medio, pasó la pandemia, ¿cierto? O sea que todos, absolutamente todos, estamos en algún área en una reconstrucción o en una reactivación. Los muchachos están volviendo a la universidad, otros al colegio, otros están volviendo a sus oficinas, otros están reconstruyendo sus oficinas en la casa. Todos estamos volviendo a ver. De hecho, usted sale hoy a cualquier parte y usted dice, Dios mío, no hubiéramos quedado en pandemia. Qué trancones tan berracos, ¿sí o no? Y con este solazo. Pero todo se está reconstruyendo. Pero cuando nosotros vamos a reconstruir, el enemigo va a venir a intimidar, va a venir a meter miedo. ¿Y sabe también qué va a venir a hacer en su vida? A desanimarlo. A decirle, no luche más. ¿Ya para qué? ¿Qué más da uno más, uno menos? El enemigo va a venir a desanimarte a través de tres cosas. Hoy estoy trinitario. A venir de tres cosas. La primera, la burla, Nehemías 4:1-3. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, recuerde, la muralla era la seguridad. Yo quiero que me muestren la muralla. Yo quiero que usted piense en esta muralla. Esto era lo que estaban reconstruyendo ellos. Una muralla de este tamaño. ¿Sí? ¿Están viendo una muralla? Es que yo no la estoy viendo. ¿Sí? Bueno. Estaban reconstruyendo. O sea, eso es una muralla. O sea, ya quisiéramos nosotros tener una en la iglesia esas murallas para que no nos hubieran metido los ladrones la otra vez, ¿sí o no? No es este murito, no. Esa es la muralla. Eso es lo que ellos estaban reconstruyendo. Eso es una cosa muy grande. Eso guardaba al pueblo de Dios. Ese era algo importante. Mire lo que el enemigo viene a decirle a Nehemías y al pueblo. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo. Porque el enemigo se enoja cuando usted empieza a hacer las cosas bien. Si hay alguien que empezó a hacer las cosas bien y sintió que había oposición, que no se iba a dar, no, y ahorita se va a aburrir, no, y ahora, créame, que el enemigo se está molestando cuando usted hace las cosas bien. Ayer tuvimos acá dos eventos bien especiales. El primero, graduamos a cerca de 15 matrimonios que terminaron su seminario de Libres para Amar. Pero yo les voy a decir a los que no lo hicieron, más le vale que lo hagan, mentira, no. Pero yo vi a esas personas que se graduaron y yo terminé ministrado toda la tarde. Porque yo vi gente aquí que se paró aquí en este altar, parejas que se pararon aquí a decir, no somos nada, lo hemos hecho mal, pero aquí estamos, decididos a seguir reconstruyendo este matrimonio. Mujeres que se pararon aquí a decir, yo no soy perfecta y he sido guache, pero aquí estoy amándolo y sé que Él es el hombre de mi vida y nos falta mucho, pero aquí estamos. Y yo decía, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? ¿Saben qué era eso? El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Esta es una iglesia que es vulnerable. ¿Saben por qué? Porque una iglesia vulnerable nunca deja de necesitar a Dios. Nunca. Porque nos podemos hacer pasar por perfecto. Ay, no, el pastor perfecto, no, yo perfecto no soy. Y siempre me da libertad poder ver a mis líderes cara a cara y saber que tenemos luchas. Porque estamos reconstruyendo. Estamos reconstruyendo para Dios. Estamos reconstruyendo en nuestra debilidad porque el que tiene el poder es Él. Y ayer yo veía eso y me ministraba muchísimo. Porque son personas levantando murallas.
Son personas imperfectas que se dieron cuenta que no hay matrimonio perfecto. Levanten la mano los matrimonios perfectos. Gracias a Dios aquí no hay ninguno. Ahora levanten la mano los matrimonios que quieren ser saludables. Bastante sabemos aquí, ¿cierto? Los matrimonios saludables, las familias saludables son familias imperfectas que saben que cada día tienen que reconstruir y que saben que el enemigo va a venir a burlarse, se va a disgustar. Dice, se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Versículo 3, ahí más adelante dice, y Tobías el amonita, el otro demonio, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra si se sube en ese montón de piedras la echa abajo. Yo le voy a decir esto, mire la foto de la muralla. ¿A usted le parece es un montón de piedras? Arquitecto, ¿eso es fácil de tumbar o no? No, ¿sí o no? Oye, el enemigo viene, ¿y cómo se burla el enemigo? Diciéndote cosas que no son verdad. ¿Cuál montón de piedras? O sea, lo que tú estás haciendo por tu santidad, por tu vida, no es un montón de piedras. Te ha costado, has tenido que huir, has tenido que luchar. Lo que tú estás haciendo para reconstruir tu matrimonio no es un montón de piedras. Ha requerido de tu sudor, de tu esfuerzo, de tus lágrimas. Y el enemigo viene hoy a decirte, no te desgastes más en eso. Y tú le vas a hacer caso. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, cualquiera eche eso abajo. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Dios? Empezó y le dijo, fuera, 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 fuera. No, el pueblo de Dios le dijo, espere. Nehemías 4, versículo 4. Por eso oramos. Una persona que está en reconstrucción para darle orden y propósito a su vida, sabe cazar la pelea correcta. Y no se pone a pelear con el que no tiene que pelear. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está vencido. Yo no tengo que desgastarme. Grita más duro, grita más duro. No. Usted no tiene poder sobre mi vida. Yo soy un hijo de Dios. No te voy a dar autoridad sobre lo que Dios ya declaró sobre mi vida. Él me dijo que reconstruiría las murallas de mi vida, de mis sentimientos, de mis finanzas. Y Él lo va a hacer. Pero necesita que tú tomes autoridad. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? La respuesta correcta, oración. Súmele una C a la palabra oración ahí donde toma nota. Dijo oración. Por eso oramos. Escuche lo que oraron. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Ellos no se fueron y dijeron, venga pues, búrlese aquí, venga pues, burle aquí. No. Tiene un Dios que lo defiende. Señor, ¿tú sabes lo que están diciendo de mí? Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos y entrégalo a sus enemigos. Ay, Dios mío bendito. Que lo lleven al cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados. El que tiene claro su reconstrucción, que su construcción está haciendo sobre la roca, tiene claro que la oración tiene más poder que su alegato, su cantaleta. Porque dice la palabra que Él es el que pelea por usted. Y usted es de los que se ha venido aquí, así peleo mis batallas, como dando cantaleta, gritando como un loco, una loca. No, orando. En intimidad no hay que gritar, nada raro. ¿Sí? Usted lo hace íntimo. Dice, ni olvides sus pecados porque insultan a los que reconstruyen. El diablo siempre va a insultar a aquel que quiere reconstruir su vida a la manera de Dios. El diablo va a intentar insultar a aquel, sacarle la piedra. ¿Sí? Los que juegan fútbol acá, que son pocos, ¿no? ¿Cierto? Hay mucho malo aquí jugando fútbol. Yo le doy gracias a Dios porque nos hemos convertido jugando fútbol, ¿sí o no? Ya no peleamos ni nada. Uy, le salió del alma, ¿no? Pero a veces llevábamos unos zambaladas a jugar que salían ahí, le salían palabras y uno como que le daban ganas de devolverse a... Pero nosotros ya sabemos que no peleamos con quien no hay que pelear. Y el enemigo, mira, hay algo que yo he aprendido de Satanás. Yo quiero afirmar esta verdad. Todos están convencidos que hay un enemigo, ¿cierto? Que la Biblia habla de un enemigo. 2, todos están convencidos que Dios es más grande. Que Dios es más grande que el diablo, ¿sí? ¿Están convencidos de eso? Bueno, me interesa que estén convencidos de eso. Porque a veces el pueblo de Dios cree
que el diablo es más grande y Dios es más grande. Eso dice mi palabra y eso es lo que yo creo, ¿sí? Este pueblo estaba convencido de eso. ¿Y saben qué hizo cuando oró? Dijo: Señor, como no te lo puedo mandar, llévatelo, ¿sí? Y estoy muy ocupado. Continuemos. Dice: continuemos con la reconstrucción. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla a media altura. Pues el pueblo trabajó, ¿cómo? Eso, a lo Jorge Barón, con entusiasmo. ¿Sí o no? El pueblo sabía que no se podía desgastar peleando con el diablo. Usted tiene que, a veces, un momento donde el enemigo viene, usted tiene que identificar si es del enemigo, porque a veces también le está echando la culpa al diablo. El diablo dice: pero yo no fui. Usted tiene que tomar la decisión. Dice: bueno, Señor, sentido que el diablo se está burlando de mí, que el enemigo está hablando, pero yo no voy a perder tiempo en el Señor. Tú te encargas de esos enemigos. Yo me ocupo de lo que me tengo que ocupar, de buscar el orden y propósito de mi vida, ¿sí? Oración. Ponía la oración y la acción. Y continuaban levantando la muralla, porque sabían que la muralla los iba a proteger. Sabían que el orden y propósito de su vida los iba a proteger para ir por más, para ir por lo que estaba. Pero el problema de ello es que el enemigo no se va a quedar solo en burlarse, en intimidar. Él va a intentar amenazarlos. Amenazarnos, dice el papel. Nehemías 4, 7, 9. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción, oye, nos burlamos de ellos, les hicimos bullying, creímos que eso los iba a parar y no los paró. Les dijimos incluso que eran feos y se creen bonitos y no se pararon, siguieron. El diablo se molesta cuando él intenta pararlo a usted y usted no para. Porque su plan es destruir, robar, matar y destruir. Pero la palabra dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero usted lo tiene que creer. Pero usted tiene que entender con quién batalla. Usted tiene que entender que el enemigo va a estar ahí, molestando. Dice: se molestaron porque avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas. Y esto es algo clave cuando usted está encontrando, buscando, identificando los enemigos de su reconstrucción. Y es que usted tiene que cerrar las brechas, ¿sí? Se lo voy a poner en ejemplo, papás, ¿cierto? Usted tiene que seguir cerrando las brechas. Pero pastor, es que él llega y yo le digo: ¿cómo te fue? Y él lo único que me dice es: gracias, es la misma iglesia, ¿sí? Bien. Y entonces uno como papá dice: ah, bueno, te fue bien. No, bien. Espere 15 minutos, que los hombres reaccionamos después de 15 minutos, ¿sí? Cuando un hombre dice bien, espere 15 minutos, que después de eso hay más información, se lo aseguro. Los hombres funcionamos como los trailers de los Vengadores, ¿sí? Usted ve la cartera: ah, se acabó la película. No, más adelante hay más información. Pero tenga paciencia. Los jóvenes funcionan igual. Calma. Él no está mal, dijo que estaba bien. Ahora, si le dijo mal, quédese ahí, que lo se va a regar. Pero cierre la brecha. Cierre la brecha. Porque cuando usted cierra la brecha, el enemigo se va a molestar. Pero usted está con la brecha cerrada. Es más difícil que el enemigo entre cuando una familia está cerrada la brecha. Puede que haya uno que esté caminando por fuera de lo que todos piensan, pero mientras estemos ahí agarrados, ahí vamos, mijo. Ay, pero es que no importa, vamos juntos. Porque una familia unida, decía el canto, jamás será vencida, ¿cierto? Cierre la brecha. ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan distante está? Porque el enemigo se está molestando. Y si usted está muy lejos, distanciado de su servicio, de su iglesia, del propósito de Dios, el enemigo ahí va a aprovechar. Porque él no va a dejar de burlarse y él no va a dejar de amenazarle. Pero si usted cierra la brecha y sigue avanzando en su reconstrucción, así se le caiga uno que otro ladrillo, así se le caiga uno que otro pedacito. Ayer estas parejas muy hermosas se paraban acá y decían: mire, nosotros somos felices, hicimos libres para amar, vivimos agarrados, pero
estamos felices. Y yo decía, mire, la verdad es que nosotros subimos 3 escalones y nos caemos 4, pero aquí vamos subiendo los otros 3. Y yo decía, eso es mucha identidad. Pero lo único que esas familias, ¿saben qué tenían claro? Era que tenían que cerrar la brecha y seguir reconstruyendo. Que no importa porque aunque 7 veces caiga el justo, Jehová lo levantará en sus brazos, dice la palabra. El Señor lo levantará. Y por eso hay que cerrar la brecha. Hay que cerrar la brecha entre esposos. Entre más pegaditos mejor. Más fácil se escuchan. No dejen que se distancien. Hay que cerrar la brecha entre hermanos. Hay que cerrar la brecha entre padres e hijos. El ministerio de los últimos tiempos es el ministerio de la reconciliación entre padres e hijos. Por eso es que es tan berraco entender a estos muchachos. ¿Sí? Pero Dios quiere que cerremos la brecha, que los escuchemos, que las escuchemos, ¿sí? Que esperemos los 15 minutos, que cerremos, porque ahí es donde vamos a derribar al enemigo. Mire qué hace el enemigo cuando usted cierra la brecha. Dice, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Cuando la brecha se cierra, el enemigo va a molestar. Pero como usted está cerrado en la brecha, usted está agarrado ahí el uno del otro, va a resistir. Y el enemigo no va a poder hacer más, solo va a pasar a una amenaza. Pero usted va a ser firme, porque todos quieren ver la victoria, ¿amén? ¿Sí o no? Pero nadie quiere la batalla. Ay, sí, aleluya, hoy cantaron una canción bonita esa, voy a ver la victoria, ay, aleluya. Ay, pero no, batalla no. ¿Y cómo hay victoria sin batalla? Si quieres victoria, hay que estar en la batalla. Pero en la batalla yo tengo que aprender la estrategia de la batalla. Tengo que cerrar la brecha. En esa área en la que solo tú conoces, en esa área, tú tienes que cerrar la brecha. Tú tienes que empezar a hablar con Dios de una manera diferente. Eso fue lo que hizo este pueblo. Me devuelvo ahí al versículo 9. Dice, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Y aprendí ahí estas 3 cosas vitales. Y es que al final este pueblo nos enseña que debíamos presentarle el problema a Dios y dejar que Él se encargara del asunto. Hay problemas que por más que usted insista, no van a cambiar. Hay esposos que por más que usted de cantaleta no van a cambiar. Pero Dios sí puede hacerlo. Usted decide. Lo que este pueblo nos enseña es que habían problemas, que era mejor entregárselos a Dios. Porque ¿sabe qué pasa cuando usted intenta llevar en sus fuerzas ese problema? Le empieza a pasar lo de este pueblo en el versículo 10. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y yo pensaba, yo decía, ay Señor, pero esta historia era tan bonita, era solo tan positivo el liderazgo de Nehemías, adelante, adelante. Ay, aquí el pueblo se cansó, ¿sí? Porque yo puedo tener claro hacia dónde voy con orden y propósito, pero a veces voy a sentir que estoy devolviéndome. Voy a sentir que el tiempo que había caminado lo perdí. Y Dios quiere decirte hoy, levántate, levanta tu muralla, que hay que seguir caminando. Que se cayeron 2 o 3 ladrillitos, no importa. Tú sigue reconstruyendo. Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso este pueblo nos enseña que hay que estar alertas de día y de noche. Y recordar quién está con nosotros. Eso que les pregunté yo ahora fue lo que el pueblo de Dios hizo en ese momento. Nehemías 4, versículo 14 dice, luego de examinar la situación, me levanté. ¿Qué hizo? Se levantó. Dígale que tiene al lado, levántate. Ya es tiempo. Me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan, ¿qué? Miedo. Esfuérzate y sé valiente. Y no es un si quieres. Ya te lo he ordenado, dice el Señor a Josué. Esfuérzate y sé
valiente, porque tu reconstrucción necesita que reconozcas que este Dios es más grande. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Pero hay problemas, hay situaciones que te abruman de tal manera que parecieran más grandes que Dios. Y lo único que no te das cuenta ahí es que hay un enemigo que está intencionalmente colocando el tamaño de esta situación para que tú creas que esa situación es más grande que Dios. Y olvidas el tamaño de tu Dios. Se los pregunté a ustedes, gracias a Dios está confirmado, está grabado ahí, se los voy a mandar el video. Todos me dijeron que creían que Dios era más grande. ¿Y por qué en medio de la reconstrucción, cuando la cosa se pone difícil, terminamos viendo lo más pequeño? ¿Por qué nos olvidamos de eso? ¿Sí? Porque este enemigo está encargado de burlarse, de intimidarnos, de meter miedo, ¿sí? De amenazarnos. Pero aquí el pueblo de Dios nos estaba recordando, dice, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible. ¿Y qué les dice después? Peleen, oren, clamen, vayan, amen. Peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Hay algo muy especial en este mapa que consultando encontré acerca de la muralla. Y en este mapa se muestra cómo se reconstruyó esa muralla. En medio de ese mapa están todas las casas. Si usted se devuelve un poco en contexto al capítulo 3, usted va a ver de qué le estoy hablando. Y empieza Nehemías a decir, las casas que estaban en este lado reconstruían esta muralla. Las casas que estaban en este lado reconstruían esta parte de la muralla. Y yo veía ese mapa y yo decía, wow, eso era grande. Porque el reino es grande. Y la iglesia de Dios tiene que entender que cada uno debe pelear su batalla donde está, para ser parte del cuerpo, para que la palabra se cumpla y las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia de Cristo. Y podamos cada uno desde el lugar de batalla reconstruir la muralla y sumar para Dios. Y entender que a cada uno de nosotros Dios nos trajo a este lugar para darnos orden y propósito. Un orden y propósito que está cimentado sobre la roca que es Cristo. Si no es ese tu simiente, si no es ese tu cimiento, créeme, va a ser difícil. Pablo lo dice en Romanos 8, versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién? Este enemigo podrá venir a intimidar, a meter miedo, a manipular. Pero ¿quién va a estar en contra nuestra si nuestro Dios es más grande? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y yo voy a decirte que hay en medio de esa entrega para que tú se lo recuerdes al enemigo, para que tú se lo recuerdes a aquello que se está diciendo, no, yo no puedo, esto está muy duro. El Señor entregó a su propio Hijo para que fuera sacrificado por nosotros. Y si hay alguien que puede saber y entender el dolor que estás viviendo, es Jesucristo. Si lo quieres leer en la palabra, hay suficientes textos para que lo puedas entender. Pero si de una u otra manera no lo quieres creer en la Biblia, léelo en la ciencia. Y tómate la molestia de ir a ver qué sufrió Jesús en aquella cruz. Porque el dolor, lo que Él experimentó en aquella cruz, ninguno de nosotros acá lo ha experimentado ni lo experimentará. Varón de dolores, dice la palabra. Él conoce tu dolor. Él conoce lo que el enemigo está intentando engañar en tu mente. Cuando te está diciendo, tú no puedes. Eso no es lo que tú debes hacer. Son dardos, son dardos. Y esa batalla necesita que el pueblo de Dios continúe reconstruyendo sus murallas, preparando un plan de defensa. Dice ahí, Pablo termina diciendo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Él va a darte la estrategia, Él va a darte el plan. Vuelvo ahí al versículo 9. El pueblo creó un plan de defensa porque entendió que necesitaba de Dios. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Nehemías estaba reconstruyendo sobre la roca. Él sabía que ese enemigo
iba a estar molestando. Pero estas murallas se iban a levantar para que el pueblo de Dios no estuviera más a merced de todo lo que el enemigo quería decirle. Porque a veces andamos, venimos a la iglesia, caminamos y el diablo pasa y dice: ¡bu! ¡Ay! No, señor, no, se me acabó la vida. ¡Ey! El pueblo de Dios tiene que estar más fuerte. El pueblo de Dios tiene que saber que hay un enemigo. Deja de pelear con el que tienes al lado, que él no es el problema. Porque a veces pensáramos que dormimos con el diablo, pero no. No. Es un símil, no van a ahorita decir que yo dije que. A veces pensamos que ese de la oficina que me saca la piedra es el diablo. No es contra carne ni sangre, no es contra hombres, contra seres humanos, es contra potestades que se mueven en regiones celestiales y que quieren oprimirte. Esta mañana teníamos una familia que nos pidió que oráramos. Y con mi esposa ya indagaba, estábamos tratando de entender toda la situación. ¿Y saben qué había ahí? Solo un engaño. Solo un engaño, que el diablo había venido, había colocado el engaño ahí y se había ido. Y la niña sencillamente se había colocado en el lugar equivocado y había escuchado y había visto algo que no debió ver. Y el diablo usó eso para engañar. Y a veces el diablo nos hace eso a nosotros. Por eso tenemos que estar alertas. Por eso tenemos que tener un plan de defensa. Nehemías 4:16 dice: a partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Todos no estaban pegando ladrillo. Y en la iglesia de Cristo todos no podemos estar pegando ladrillos. Unos tienen que estar allá, en lugares donde van a ser usados. Otros tienen que estar en empresas. Otros tienen que estar acá. Otros tienen que ir a otro lugar, porque es estratégico para el reino que podamos entender dónde debemos estar. Y créeme, yo te quiero decir hoy, créeme que el lugar que hoy ocupes hace parte del propósito y el plan de Dios para la reconstrucción de tu vida. Pero no, pero pastor, es que yo quería era esto. Y yo sí, pero Dios dispuso esto. Y eso es lo que Dios va a usar para reconstruir en tu vida. Dios quiere que organices, que le pongas orden y propósito a tu vida, porque Él va a hacer algo más, porque Él va a seguir edificando tu vida, no para religiosidad, no para religión, sino para propósito del cielo. El enemigo vino a robar, matar y destruir, pero el Señor vino a darnos vida, y esa vida, dice la palabra de Dios, es en abundancia. Y Él la va a proveer. Nehemías no permitió que la necesidad de proteger, de edificar rápido la muralla, lo desviara del propósito y se interpusiera en la obra que Dios tenía entre sus manos. Nehemías no permitió que los silbidos del enemigo lo distrajeran de lo que Él iba a hacer con su pueblo. Y ahí es donde el enemigo viene entonces, cuando el enemigo no puede burlándose, haciéndote bullying, diciéndote, engañándote, intimidándote, manipulándote. Entonces viene a usar su mejor arma. De hecho es apodado y llamado el engañador. Entonces empieza a colocarte mentiras, ¿sí?, sobre tu identidad. Mentiras sobre lo que tú ya sabes que eres. Mentiras sobre lo que Dios ya te reveló, sobre lo que ya te profetizó. Y tú sigues dudando de ello. Porque así es el enemigo. ¿Y saben cómo mete las mentiras? Nehemías 6, versículo 6 dice que a la letra decía: corre el rumor, llámese chisme. En Tierra Nueva lo llamamos murmuración. Corre el rumor entre la gente. Y Gesén lo asegura que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. ¿Sabe qué está haciendo el diablo aquí? Juzgando la intención de Nehemías. El diablo viene a juzgar a veces tu intención. Y esto sí que lo ve uno en problemas relacionales, en discusiones de personas, ¿sí? Porque a veces uno ve peleas, discusiones que no tienen nada que ver con la verdad.
Y que el enemigo sencillamente los pone a pelear y dice, es que usted quería que yo me sintiera así, yo sé. Y uno dice, no, lo que pasa es que yo solo dejé los tenis ahí. Sí. Ayer contaban las parejas que a veces algunos esposos dejan la ropa en la sala. Claro, usted dejó la ropa en la sala para que yo me sintiera inmunda, esto, lo otro. No. Mire, una de las mayores mentiras que el diablo pone, con la que el diablo engaña, es juzgando tu intención. Y si los esposos, por ejemplo, perdón que ponga siempre el ejemplo, si los esposos en una discusión pudiéramos antes de cualquier pelea, de subir el volumen del discurso motivacional, antes de eso pudiéramos preguntar, oye, tu intención era lastimarme. Yo estoy seguro que el 99.9% respondería, nunca fue, pero te lastimé, te pido perdón. Si preguntáramos la intención, ¿por qué juzgamos la intención? ¿Usted quiere aprender una técnica para identificar cómo la gente juzga la intención? Lea WhatsApp. Hoy se forman las guerras mundiales por un WhatsApp. Pero mire, es que usted me dijo, es que me faltó la carita. Estaba escribiendo muy rápido y el teclado se me fue la palabra. No encontré el sticker. El diablo engaña cambiando la intención. Y hay acciones de nuestras vidas con intenciones correctas que terminan siendo malas acciones. Así como hay acciones incorrectas con buenas intenciones que al final Dios en su infinita misericordia termina convirtiendo en buenas acciones. Cuando tú juzgas la intención de tu hermano, le estás prestando tu mente, tu boca a este enemigo para engañar. Y seguramente algunos nos hemos equivocado tanto que a veces damos pie para que se piense de esa manera. Pero una de las cosas que hemos aprendido en esta iglesia, yo se lo quiero mostrar especialmente a las personas que tal vez están llegando a nuestra congregación. Ustedes ven ese loguito, ¿sí o no? Dios le dio a nuestro diseñador, a Andrés, en Full Life, este logo, no sé por qué. Dios se lo regaló, ¿sí? Yo solo le di la palabra. Y yo, como el pastor positivo que soy, yo dije, qué bonitos trigos, tan bonito fruto, todo. Y mi pastora, como la pastora negativa, que, ¿me entienden? La pastora espiritual de esta iglesia dijo, trigo, cizaña, wow. Y yo, ay, no, era mejor el trigo. Porque la verdad, esto de la cizaña es muy maluco. Y el primer punto de nuestra cultura dice, no murmuramos. Ay. Este pueblo tenía claro qué pasaba con una murmuración y con un rumor. Nehemías tenía claro qué pasaba cuando se murmuraba y se rumoraba. Mire, no permita que su casa murmure. No lo permita. A mí me encantan mis líderes. Una vez un líder me llamó y me dijo, pastor, es que con eso estamos aprendiendo la cultura. Pastor, es que con eso la murmuración ya, esto es murmuración, esto es murmuración, esto es murmuración. Yo, sí. Ya no tengo de qué hablar con mi esposa. Wow. Y eso es lo que usa el enemigo a veces para ponernos a enredarnos. Dice, y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso, ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Ay, cristianos que le prestan el oído al diablo y se van a hablar y a murmurar y a rumorar. No, pero déjalo ahí. Yo solo quería comentarte. Si a usted le dicen eso, huya. Y yo le he enseñado en esta iglesia a los líderes,
Si eso pasa, me hace el favor y lo llame y le dice, no, venga, vamos a hablar con el pastor ya. Mis líderes saben. Es más, tengo unos líderes bravos que me dicen, pastor, vea, usted hizo esto mal. Y yo, suave, ya, calma. Pero le doy gracias a Dios, porque cuando nosotros sacamos el rumor y la murmuración, el Espíritu Santo viene a orar en la verdad. El Espíritu de verdad viene a traer libertad. Pero si yo permito que la murmuración siga destruyendo, siga sembrando cizaña, el enemigo va a aprovechar la mentira. Nehemías tenía claro que no atendía rumores del enemigo. Nehemías tenía claro que confirmaba. Nehemías tenía claro que le decían, es que usted estás como haciendo esto y esto. Entonces Nehemías se iba y cogía la Biblia y decía, no, pero yo no soy eso. Porque el diablo a veces te hace dudar. Ay, sí, estaba como mal, sí o no, yo era como malo. Yo no, esa no fue tu intención. Pero como dice el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno, terminé haciendo lo malo. Pero tu intención no era esa. Quiero decirte esto, yo no te estoy justificando. Ya hablamos de arrepentimiento. Pero lo que yo sí te estoy diciendo hoy es que ya no puedes vivir en la culpa. Porque Jesús, la roca sobre la que tú estás reconstruyéndote, ya pagó el precio por ti. Y tienes que entender que tú no eres tan malo como el diablo quiere hacerte ver. Y que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y que ya es tiempo de que tomes tu identidad y le digas al diablo, eso es mentira, hermano. Nunca fue mi intención esa. Practíquenlo en casa. Tu intención fue esa. Pastor, la intención cuando usted dijo esto en el servicio es porque era para mí. No, hombre. Hay 200 en la iglesia, ¿yo qué hago? Le pegó, ore. ¿Sí? Porque eso es murmurar. Cuando tú empiezas a hacerte ese pensamiento de, no, eso era para mí. Claro, el regaño iba para mí. Y uno pregunta, no, era para otro que estaba al lado. Eso es murmurar. Y el enemigo en la murmuración mete la mentira. Murmuramos cuando algo nos molesta y en lugar de confrontar, de aclarar, de preguntar, lo decimos, dejamos la bomba ahí y nos vamos. Y no volvemos a solucionarlo. Oye, no te prestes para hablar con el diablo. Y huimos sin manifestar nuestra molestia. Yo soy un convencido de que nuestras molestias a veces no pueden ser expresadas porque tenemos rabiecita. Poquito. Y queremos anclarlos, orar. Pero yo también estoy convencido de que nuestras molestias tienen que ser expresadas. Porque cuando no se expresan se vuelven cáncer. Se vuelven otra enfermedad. Porque Dios nos dio a nosotros emociones. ¿Sí? Pero nos dio el Espíritu Santo para aprender a procesarlas. Para aprender a dominarlas. Para no hacerle caso a la mentira del diablo. Murmurar, rumorar, es el ejercicio número 1 del engañador, del enemigo. Versículo 8. Haga esto que dice Nehemías. Yo envié a decirle. Ay, a mí me encanta Nehemías porque Nehemías no peleaba con los enemigos. Nehemías confrontaba pero no se desgastaba. ¿Sí? Dice, yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. Y así usted tiene que decirle al diablo a veces, eso no es cierto. Mi esposo es un hombre de Dios y yo creo que esa no era su intención, Señor. Pero por favor, revélaselo a él. Señor, yo creo que mi hijo no tenía una mala intención, pero es joven como lo fui yo. Y decidió, y yo hoy lo voy a apoyar. No le voy a creer la mentira al diablo. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nada de lo que dices es cierto. Nada, el diablo, nada de lo que el diablo dice es cierto. Nada. Es muy fácil de identificar. Tome la palabra y sencillamente confronte si es la verdad. Y si no está en la verdad, pues es del diablo. Y créale lo que la palabra dice.
Dice, en realidad lo que pretendían era asustarnos. Lo que el diablo quiere con la mentira es asustarte. Es decirte, no, ¿cuál reconstrucción? ¿Cuál salir? ¿Cuál adelantar? Mire, llegamos a un punto en este momento donde con vacuna, sin vacuna, con tapabocas, sin tapabocas, con las manos lavadas, sin lavarse, tenemos que caminar. Entre más nos pongamos de acuerdo va a ser más fácil. Pero no podemos creer la mentira al diablo. Tenemos que caminar. Así nos toquen trancones muy berracos ahora nuevos, pero tenemos que caminar. Esta nueva normalidad no es la misma. Ay, no, es que ya todo volvió a lo normal. Para quienes no tienen una vida conectada con orden y propósito, todo es normal. Para quienes entendemos que todo lo que pasa en nuestra vida es para orden y propósito de la misma, esto es una nueva normalidad, pero no la misma de antes. Porque en esta nueva Dios nos enseñó muchas cosas. En esta nueva muchos teníamos planes que tal vez dirían que hoy no deberíamos estar acá, pero algunos estamos acá. Y esa nueva normalidad Dios te está diciendo, entiende que hay un enemigo que ha querido engañarte, manipularte, burlarse de ti, llenarte de mentiras. Pero yo hoy te digo, quiero reconstruir contigo sobre la roca. Quiero reconstruir tu familia sobre el amor, ya no sobre la religiosidad, ya no sobre una religión, ya no sobre lo que tú creías que debías dejar de hacer, sino sobre lo que necesito que tú hagas. Tal vez a veces nos ofrecieron que venir a la iglesia era parte de ser cristiano. Voy a decirte, tal vez es esto, porque ser cristiano es mucho más. Y no es en una silla donde se demuestra ser cristiano. Pero cuando estás en esta silla, estoy seguro que aprendes a ser cristiano. Y cristiano es seguidor de Cristo. Es seguidor de aquel que lo entregó todo para ser nuestra roca. Porque el enemigo va a venir a asustarte, a desanimarte. Dice, en realidad lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y yo quiero recordarte lo que dice la palabra. Así tú no lo entiendas hoy, así tú no lo creas, el que comenzó la buena obra en ti la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y Nehemías termina orando y dice, y ahora, Señor, fortalece mis manos. Y el Espíritu Santo me entregaba una promesa que creo que es para algunas personas de este lugar que están en un proceso de reconstrucción, que necesitan identificar que hay cosas del enemigo que siguen y van a seguir molestando allí. Burlas, señalamientos, juicios, mentiras, intimidaciones, manipulaciones, que están intentando detener lo que Dios ya empezó a reconstruir. Cierre sus ojos y dígale, Señor, ya empezaste. Gracias. Y quiero que ahí tomes esta promesa en tu corazón en Ageo 1:8. Y quiero que entiendas lo que la palabra de Dios dice aquí. Vayan ustedes a los montes. Cuando la palabra de Dios está hablando de los montes, está hablando del lugar santo, del lugar donde Él está esperándote para su encuentro, donde Él está esperando que tú llegues. Dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera, traigan el material, trae al altar de Dios lo que Dios te dio. Tráelo hoy, porque Él va a empezar la reconstrucción. Y tu material colocado sobre la roca que es Cristo dará una reconstrucción para su gloria. Traigan madera, y dice, y reconstruyan mi casa, mi templo, mi intimidad contigo, lo que en un principio te movió a hacer lo que hoy haces para mí. Hoy Dios te dice, quiero que estés conmigo en la montaña. Trae tu madera, porque la reconstrucción de mi casa
va a empezar a darse hoy. Yo veré su reconstrucción con gusto. Wow, Señor. Y yo quiero decirte de parte de Dios hoy, tal vez tú creas que lo que estás reconstruyendo es de poca importancia. O tal vez pienses que la reconstrucción de esa área en tu vida a Dios no le importa. Yo quiero decirte hoy, eso es mentira. Porque la palabra de Dios dice que Él ve tu reconstrucción con gusto, con agrado. Porque Él anhela que sus hijos reconstruyan con orden y propósito para sus vidas. Porque donde hay una reconstrucción sobre la roca, donde hay la reconstrucción de una casa edificada sobre la roca que es Cristo, allí el Señor manifestará su gloria. Y manifestaré mi gloria, dice el Señor. No te avergüences del pequeño comienzo. No te avergüences hoy de volver a empezar. No te avergüences hoy de lo que el enemigo te dijo, o tal vez de lo que el enemigo ahora está trayendo a tu mente, de los dardos que ha colocado en tu mente hoy, en tu corazón. Hoy toma autoridad y toma esos dardos. Tómalos ahí. No sé cuál sea el dardo que viene a tu vida. Tal vez el diablo te dijo que tú no tenías propósito. Tal vez el diablo te dijo que tu sexualidad ya no tenía forma de ser restaurada. Tal vez el diablo te dijo que tu identidad no era la de Cristo. Tal vez el diablo te dijo que no era una iglesia. Tal vez el diablo te dijo que era una farsa esto. Tal vez el diablo te dijo, el enemigo te dijo, ¿para qué intentarlo si nada cambia? Tal vez ese es tu dardo. Tómalo ahí y dile: Señor, yo me aferro a tu palabra y reconozco que el enemigo ha intentado burlarse, que el enemigo me ha intentado intimidar, que el enemigo ha traído y ha querido venir a traer engaño a mi vida. Hoy renuncio a estos pensamientos y reconozco tu verdad sobre mi vida. Sé que me haces digno por la cruz, por lo que tú hiciste, por tu gracia. Sé que hoy reconstruyes mi mente, mis emociones, mi corazón, mi cuerpo. Sé que tú hoy puedes hacerlo todo nuevo. Señor, te entrego mi vida porque quiero ver tu gloria sobre mi reconstrucción. Y hoy sé que tú te agradas de lo que está pasando en mi vida, en mi corazón.